IBI México es amigo, un lugar para crecer, inclusión, un refugio, mi infancia. Es unión. El motor de la industria y de la lectura infantil en México. IBI México tiene 43 años de experiencia en la formación de comunidades que lean y escriban para propiciar su autodesarrollo y así lograr el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. A través del acercamiento libre y recreativo con los libros, propiciamos el diálogo, la participación, la reflexión y la creatividad en un ambiente de equidad y respeto. El trabajo de IBI México está orientado a múltiples públicos, principalmente niños, niñas y jóvenes, hablantes de lenguas indígenas y también a quienes tienen discapacidad como ceguera, sordera, debilidad visual y autismo. Queremos que cada niña, niño, joven y toda persona, sin importar su lugar de nacimiento, creencias, lengua, nivel educativo y condición de vida, sea capaz de experimentar un acercamiento a la lectura que lo motive a que siempre quiera leer. Para lograrlo, hemos capacitado a más de 49,000 mediadores de lectura, que generan experiencias de lectura en escuelas públicas, comunidades rurales urbanas y semiurbanas, en 24 estados de nuestro país. Hemos formado a 1,735 abuelos lectores y cuentacuentos, conjuntamente con la UNAM, y hemos instalado 258 espacios de lectura o buncos en contextos vulnerables con difícil acceso al libro gracias a una serie de aliados, entre muchas otras acciones. Nuestra biblioteca es el corazón de IBI México y recibe a más de 34,000 usuarios y visitantes al año. Sabemos que compartimos contigo el deseo de vivir en un México más equitativo. Para lograrlo, es necesario despertar en la niñez y en la juventud la conciencia de que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de generar cambios y para ello el lenguaje es una herramienta indispensable. Sumarte a nuestro propósito contribuirá a que cada niño y cada joven pueda desempeñarse en un mundo desafiante y competitivo, con la certeza de que su historia y las de todas las personas cuentan por igual. Yo antes no conocía la lectura. En IBI me han enseñado a leer, me han enseñado a conocer más libros, editoriales, me han enseñado muchas cosas. A mí me gusta mucho leer. Es echar a volar tu imaginación. Una manera de conocer el mundo. Viajar, imaginar. Es la puerta a la libertad. La oportunidad de aprender cosas, de reflexionar. Es abrir los ojos del universo hacia uno mismo. Se me hace algo mágico, me hace sentir que estoy volando. Lo que hacemos es dotar de acervos a las comunidades. Se llaman buncos. Todos los días pasa un grupo a explorar los acervos que tenemos. Entran y empiezan a hojear y empiezan a volar su imaginación. Pues toman los libros, se acuestan a leer. Llega la hora de entrar a clases y no se quieren salir, se quieren quedar ahí. A mí me gusta mucho el bunco porque leemos un cuento que se llama Las historias de la rumorosa. El bunco nos gusta porque tiene historias entretenidas. Cada vez viene una historia más diferente, más divertida. Disfrutan mucho cuando pasan ellos a ver qué historia le tenemos nueva, ¿no? Se llevan los libros a la casa o los leen ahí mismo en la escuela. Bien, pues muchísimas gracias a los muchos y muchas que se congregan hoy acá. La verdad es que es un día yo personalmente lo había esperado con muchísima ilusión, con muchísimo cariño. A mí me corresponde en suerte, soy Eduardo Garza, simplemente ir presentando, ir quizás facilitando una reunión
que la verdad se me antoja muchísimo y que me consta fue preparada con muchísimo cariño, con muchísimo cuidado por Ivy, a quien le agradezco el gusto, la oportunidad, el honor de ser quien vaya facilitando la reunión, que me parece muy importante por 3 razones. Primero, por este formato maravilloso, uno de los que se han potenciado en las últimas fechas, que le llamamos de una manera muy sugerente un conversatorio. Es decir, le rendimos culto y propiciamos quizás algo de lo más agradable y maravilloso de lo que somos capaces como seres humanos, que es precisamente el conversar y el encontrarnos a nosotros mismos en la conversación. Casi firmo, aseguro que gran parte de nuestros mejores momentos, de nuestras mejores ocasiones, de nuestros mejores recuerdos, nos los han dado las conversaciones, y estamos a punto de presenciar una verdaderamente importante. Segundo, es relevante por el tema, porque aquí, me atrevo a decirlo así, 2 de las posibilidades más maravillosas de los seres humanos y de la cultura, las vamos a tratar de vincular. Hay dos palabras mágicas, poderosas, profundas, significativas, que se dan hoy la cita para enlazarse. La lectura con todo lo que pueda significar y la inclusión. Quizás mediante la primera, pues nos hemos sabido parte de la experiencia y de la especie humana, de la cultura. Somos herederos de miles de personas, somos herederos de los grandes maestros de otras generaciones, y la lectura ha sido el canal que nos permite reconocernos de ese linaje, encontrarnos con los que son de nuestra raza a través de esa maravilla que es la lectura. Y la otra palabra constituye una aspiración fundamental del humanismo de nuestro país, y ciertamente de quienes hoy participan acá, precisamente la inclusión. Una sociedad se humaniza en la medida en que le da la mano a todos, en que incluye a todos, en que le genera espacios a todos. Y IBI ha sido una organización súper bella y admirable que ha trabajado precisamente con base en estas 2 palabras mágicas. Quiero agradecer la AEN, Traducción, Interpretación y Accesibilidad, el que estén en este preciso momento traduciendo esta experiencia en lenguaje para señas mexicano. Gracias a ustedes, gracias a IBI. Y bueno, la tercera razón, y paso a lo que todos estamos esperando, que hace muy especial este encuentro, obviamente son nuestros conversadores, las personas que están genialmente elegidas y convocadas para estar hoy aquí. Yo les voy a proponer el presentar a uno por uno, es decir, presento a alguien, nos da su primera intervención, presento al segundo de los 3. Me fascinó el número, me fascinó que fuéramos 3, porque, bueno, que fueran ustedes 3, yo nada más aquí soy el que da el paso al tránsito de las palabras. Entonces, presentaré a nuestra primera participante, generará su primera intervención, y luego nos vamos con la segunda y con el tercero, para que, en fin, ahí tengan ustedes esta primera intervención, y luego ya nos iremos platicando. Esto es un acto muy parecido a un café de amigos, ¿no? Muy, muy parecido, en el cual evidentemente surgen ideas, preguntas, inquietudes que estoy seguro que disfrutarán y que será de provecho mío y de todos. Voy a empezar presentando a Guadalupe Maldonado, quien representa una institución
imborrable, entrañable, que es APAC, con toda la, caray, con toda la historia detrás, con el recuerdo, decíamos, querida Guadalupe, de Carmelina, con una serie de osadías, posibilidades maravillosas que hay detrás de APAC. Guadalupe anteriormente trabajó para la entrañable Fundación Carolina de la Embajada de España, trabajó en la Secretaría de Gobernación, fue docente en la UNAM y tiene una trayectoria o un cimiento de estudios muy singular y muy interesante, primero como licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y luego un par de maestrías muy interesantes, la de Comunicación propia por la UNAM y una más que llama la atención, de Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En fin, habla de una persona muy inquieta a favor de la cultura y a favor de las organizaciones civiles, que yo celebro que esté acá y a quien le doy la palabra para que nos genere su postura inicial en ese enlace, subrayo, entre la inclusión y la lectura, que es tan fundamental. Bienvenida, Guadalupe, muchísimas gracias. Ábrenos tu micrófono, tu corazón y vámonos con todo. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Primero quiero 2 minutos agradecer rápidamente a toda la gente que ha hecho posible que este conversatorio se lleve a cabo, especialmente a José Ángel Quintanilla, que estuvo detrás liderando todo este esfuerzo. Gracias, Eduardo, porque nos vas a llevar por un camino que vamos a disfrutar mucho. Y quiero primero decirles que yo aquí me declaro fan de los dos de la señora Alicia Molina y del señor Jorge Font. Yo les decía, yo vengo como fan, vengo casi como groupie, así es que me van a escuchar diciéndoles muchas porras a estos dos señorones, pero además quiero comentarles que en efecto en APAC hemos hecho de la lectura una terapia. Eso es lo primero que tengo que decirles en este marco. ¿Y por qué digo que es una terapia? Porque sin duda la lectura a muchos de nosotros nos ha salvado de la locura. Esto lo digo a título personal, esto lo digo como Guadalupe, a mí me salvó en la pandemia, ¿no? La lectura, creo que sin la lectura, bueno, otra cosa sería de mi vida, pero también lo dice mi psiquiatra, así que ojo con eso. Pero bueno, entrando en materia, lo que tengo que decir es que la palabra lectura e inclusión tienen que ir siempre de la mano. ¿Y por qué lo digo así? Porque creo firmemente y en los trabajos que hemos implementado desde hace 22 años en forma, que tenemos un bunco en APAC, hemos visto cómo la terapia que más disfrutan los niños, ¿no? Una de las grandes terapias que disfrutan es la lectura, ¿no? Y por eso digo que una de las estrategias más enriquecedoras para los niños con discapacidad es, sin duda alguna, el que se queden tirados en un gimnasio leyendo, el que pasen las maestras haciendo actividades de lectura, ¿no? Entonces, por eso digo que es una de las terapias que más disfrutan. Y hoy que tenemos tantos elementos tecnológicos alrededor para echar mano también de audiolibros, de todos los, de las herramientas que nos permiten acercarnos a la lectura, ha sido maravilloso ver cómo todo lo que estamos haciendo en APAC, si llevamos un robot, ¿no? Si llevamos un dispositivo de comunicación aumentativa para que los niños se puedan comunicar con la mirada, cómo todo esto lo hemos enmarcado en todos los ejercicios de lectura, porque creemos firmemente que es la estrategia que no solo están disfrutando los niños y los maestros, sino que también, y le voy a usar un término, contagia a la familia,
¿no? Una vez que el niño no soltó el libro, en la sala de espera de APAC, y aquí hago un comercial, los invito a que nos visiten en la Colonia Doctores, que vayan a ver este gran regalo de la ciudad de Carmelina, por supuesto, pero de mucha gente que ha estado alrededor de la institución y que orgullosamente estamos cumpliendo más de 52 años de atención ininterrumpida. Como en los pasillos empiezas a ver a madres de familia que también se han salvado de la locura, y esto ya es también un tema que hemos hablado de psicología, a través de todos los espacios de lectura que APAC les ha abierto. Entonces tenemos ayuda terapéutica a los niños, por supuesto, ¿no? Y cómo la lectura ha llevado los procesos de enseñanza-aprendizaje a otro nivel. Y esto lo enmarco porque desde hace 22 años tenemos en forma este programa en donde llevamos a cabo talleres de lecturas, ¿no? Visitas de promotores y voluntarios que se han volcado a fortalecer este proyecto de lectura, como hemos hecho fiestas en la biblioteca, ¿sí? Algunos se dirán, ¿cómo una fiesta en la biblioteca? Bueno, somos de los que hacen fiestas en la biblioteca, hacemos pijamadas literarias, ¿no? Hacemos una gran promoción de la lectura con las mamás, ¿no? E invitamos a todos estos niños, jóvenes y adultos a los clubes de lectura, a formar sus propios decimos ejércitos de lectores, ¿no? Para promover este ejercicio, y cómo en la pandemia además los llevamos a todos estos conversatorios vía Zoom que de verdad dieron pues frutos muy importantes, ¿no? Y esto, ya voy a acabar, Eduardo, porque... No, para nada, para nada. Tú estás en tu casa. Pero cómo esto ha impulsado a que más maestros se capaciten para fomentar los círculos de lectura. Hoy día tenemos un grupo de madres de familia que además ya se presentan en diferentes espacios, se han presentado en el Palacio de Minería, ¿no? Hacen diferentes actividades en donde la lectura es el centro. Y puedo decir que hizo un proceso de inclusión porque generó comunidad dentro de APAC. O sea, en lugar de estar todos, vamos a decir, lamiéndonos las heridas, ¿no? Porque tenemos las mamás tienen un niño con discapacidad, ellas entran a arteterapia, ¿no? Ellas hacen sus propios clubes de lectura, ellas con Demand ahora están escribiendo sus propias historias. Esto me llena de emoción decirles, porque además están escribiendo sus propias historias, ¿no? Entonces ya no solo es la lectura, sino ahora es la escritura la sanadora, ¿no? Y lo digo así porque hemos encontrado que este ejercicio es de participación comunitaria, ¿no? Porque en estos círculos se encuentran madres con diferentes problemáticas, y quiero hacer una anotación. Se puede encontrar una madre de familia cuyo hijo tiene 35 años, ¿no? Y tiene discapacidad, con alguien al quien le acaban de dar el diagnóstico de esto. Y en este círculo de lectura se encuentran estas dos madres, se encuentran estas vivencias, y pueden compartir no solo el libro, pasarlo de mano en mano, sino también la historia de vida. Por eso decía que en APAC la lectura nos ha salvado a muchos, ¿no? Ha sido terapéutico, y por eso, además de, por supuesto, ser un programa formativo, es un programa al que le hemos digamos, invertido en los espacios arquitectónicos, pero también en la capacitación de los profesionales, y por supuesto en generar estrategias para que desde inicial hasta educación de adultos, todo pase por programas en donde la lectura es uno de los ejes transversales a todas las intervenciones que se dan en APAC, que hoy día son más de 80 servicios, desde rehabilitación, servicios médicos, desde servicios educativos, formación laboral y demás, ¿no? Entonces, tenemos, y ya en un momento más compartiré, porque puedo seguirme hablando 3 horas de APAC y de las historias, pero no lo voy a hacer porque vengo de fan. Entonces, Eduardo,
en adelante les voy a platicar de los casos de los chavos, de los casos de los maestros y de las mamás y cómo se han transformado con la lectura y cómo eso ha generado un círculo virtuoso de inclusión y de comunidad. Pues gracias por la pasión con la que comunicas, Guadalupe. Nada más dejarlo claro, APAC es asociación Pro personas con parálisis cerebral. Sí, más de... Bueno, nada más para tenerlo claro todos, muchísimas gracias. Me encantó lo de las pijamadas, lo de las fiestas. De hecho, una biblioteca ya de suyo es una fiesta, ¿no? Pero ustedes se lo han tomado de una manera muy literal y parece maravilloso. Y también me llama la atención eso de, dices, leemos para no enloquecer, nos salvamos de la locura a través de la lectura. La tesis de Pablo de Ballester, inolvidable, es que eso le pasó no con la lectura, pero sí con la escritura al propio Cervantes, que enloqueció al Quijote para no volverse loco él. Y bueno, yo quiero pasar la palabra porque me interesa mucho y aquí la conecto porque sé que además ella en muchos momentos de su vida estuvo vinculada con la asociación que tú representas, pero me brinco con muchísima emoción, ilusión y cariño a darle la palabra a Alicia Molina, que bueno, tiene un currículo muy importante. Estudió comunicación en la Ibero, trabajó y ha trabajado en el ámbito de la educación, de la investigación, de los medios de difusión y fundamentalmente por muchos lados, yo me atrevo a decir desde la comunicación, promoviendo la inclusión de niños y niñas, de personas con discapacidad, promoviendo ambientes y entornos en los que quepamos todos. Alicia es autora de cuentos que se han convertido en lo que llaman long sellers por su larga permanencia en la preferencia de varias generaciones de niños. Hay historias preciosas y no dudo que alguno de ustedes no la ubique, pero sí ubique nombres como El agujero negro, La noche de los trasgos, El cristal con que se mira, Tache al tache, se acordarán, ¿no? La magia de azul, La marca indeleble y Cuéntame la mentira, que es un libro entrañable como todo lo que hace Alicia. En sus narraciones siempre están presentes las relaciones familiares, la fantasía, la magia que iluminan lo cotidiano. Yo me atrevo a decir que Alicia es una persona que nos ayuda a ver la cotidianidad de un encuentro entre amigos, de una comida, de lo que nos pasa todos los días, con unos ojos dulces, sabios, profundos, impresionantes. Yo me precio de ser amigo de una de las personas cuando yo oigo y lo digo bien en serio, la palabra sabiduría, me imagino el rostro de Alicia Molina y pienso con mucha honestidad que es alguien que ha trabajado en investigación, en comunicación, de una manera en donde la sabiduría se alimenta, florece y nos invita a todos a ampliar nuestra profundidad para ver la vida. Y cuando uno amplía su campo visual, pues resulta que caben más y que la inclusión se vuelve necesaria. Entonces, es una enorme lectora, como todo escritor que se precie de serlo, pero es una escritora de excepción y, por supuesto, una entusiasta de muchos años de IBI. Alicia, querida, ya sabes el gusto que me da siempre que tengo la oportunidad, que es muchas veces, de compartir contigo, y ahora el gusto es doble porque es el ampliarlo a todas y a todos los que nos están escuchando. Bienvenida, queridísima. Bueno, ya todos se habrán dado cuenta que Eduardo y yo somos muy amigos y que eso nos permite hacer un club de elogios mutuos de que nos tenemos que salir algún día, Eduardo. Bueno. No por mi parte. Bueno,
A mí primero quiero agradecer, claro, que me hayan invitado, aunque yo me siento como de casa en IBI, ¿no? Porque estoy en el consejo, porque soy amiga de Norma desde que esto empezó y lo vi crecer con muchísimo gusto. Y entonces, pues me siento muy contenta de que me hayan convocado otra vez para hablar de un tema que tiene que ver mucho con mis intereses personales: la lectura y la inclusión. Entonces, yo quisiera abordar un poco el tema de por qué me parece tan importante en este momento hablar de inclusión y de lectura. Primero, porque siento que como país estamos atravesando un momento de una gran polarización de la cual no quiero hablar, pero urge construir una cultura plural de aceptación de la diversidad, en una sociedad realmente libre donde aprendamos a cultivar las diferencias, porque eso que nos distingue es precisamente lo que nos une. Y no lo digo yo, lo dice Octavio Paz. Las semejanzas nos dan pertenencia, pero son las diferencias las que nos hacen complementarios. Y eso es el punto básico, el punto nodal para pasar de la competencia a la cooperación. Ese momento en que lo diferente ya no es una amenaza ni un enemigo al que tenemos que vencer, sino cuando el otro se convierte en el portador de una perspectiva nueva que me devela un ángulo de la realidad que va a ser complementario del mío. La reciprocidad y el encuentro se fundan en la conciencia que a veces no tenemos de que yo también soy el otro para el otro, ¿no? Que el otro no es un ser distante. Entonces, hay tres razones que a mí me parecen que, bueno, hay muchísimas razones por las cuales inclusión y lectura se vinculan, pero yo quisiera escoger nada más tres para esta entrada. La primera es muy pragmática. Una cultura democrática requiere un pueblo que lea y escriba y que lo haga críticamente. La alfabetización es una herramienta indispensable, porque en la cultura hay muchas cosas muy importantes que se hacen leyendo y escribiendo. Leyendo y escribiendo nos vamos apropiando del lenguaje, lo vamos a usar para hacer cosas personales, privadas y también para hacer cosas públicas. Vamos definiendo la realidad y utilizando herramientas muy, muy poderosas para explorarla y para participar en ella. Una forma de exclusión efectivísima es marginar a determinados grupos sociales del dominio completo de la lectura y la escritura. Y esto se ve muy claramente en la historia, ¿no? En la alfabetización en el mundo. Primero fueron excluidos los esclavos y las mujeres, desde luego. Cuando se vio que pues siempre sí era muy útil que leyeran para que pudieran seguir las instrucciones, lo que se prohibió entonces fue la escritura. Y eso fue un signo muy claro de que no importaba lo que esos grupos tuvieran que decir. Entonces, este asunto de la lectura y la escritura, por su uso pragmático, por su uso cotidiano en nuestra sociedad, por el acceso que nos da a una opinión formada y a una opinión crítica, se vuelve muy importante cuando después de la pandemia leemos que muchos niños han perdido la lectura que ya tenían, que muchos niños durante estos 2 años y medio de aislamiento dejaron de leer, olvidaron la lectura. Bueno, me preocupa que esos niños no estén siendo evaluados, que no se esté programando algo urgente para rescatarlos de esa pérdida tan importante.
Otro nivel que me interesa mucho de la lectura y la inclusión es el nivel ético. Me parece que en el nivel ético tiene una gran importancia la lectura de literatura de ficción, porque yo decía en otra ocasión que la literatura es la forma más profunda que el ser humano ha inventado para ponerse en los zapatos del otro, para meterse de veras en su piel, para respirar y sentir con él. Esta experiencia de otredad está en la base de la empatía y en la base de cualquier conducta ética. Aprendemos a ver al otro cuando somos capaces de respirar con él, y eso nos lo da la literatura mejor que cualquier otra cosa, porque ni la televisión, ni siquiera el cine, que tiene más recursos, nos pueden hacer sentir lo que el otro siente, lo que el otro sueña, lo que el otro ve, ver desde su punto de vista. Y eso es una experiencia ética fundamental. La tercera de la que quisiera hablar en este momento es el desarrollo de la inteligencia narrativa. Esa no es una idea mía, es una idea de Jerome Brunner, que dice que el niño y la niña necesitan entender el mundo para buscarse un sitio a sí mismos y crear lo que llamamos un mundo personal. Entonces, hay dos tipos de pensamiento que él estudia y que ayudan en esta tarea. El pensamiento lógico-matemático, que va a ayudar al niño a lidiar con las cosas físicas, y el pensamiento narrativo. La inteligencia narrativa es lo que nos permite poner en acción todos los recursos para entender a la gente y sus acciones. O sea, es la inteligencia narrativa, es la narración. Las palabras nos dan nombres para las cosas, pero solo la narración pone en relación el presente con el pasado y con el futuro, los sueños con la realidad, todos los contextos y todos los vínculos. Eso solo se ordena a través de la narración. Y el niño aprende eso, aprende a narrar cuando está siendo expuesto cotidianamente a buenas narraciones orales o escritas. Pero los niños necesitan que les contemos el mundo. Y los libros lo hacen muy bien. Los buenos libros lo hacen muy bien. Eso es lo que yo quisiera aportar en esta primera vuelta. Pues fascinante, impactante, una cátedra, y me encanta estos tres niveles que pones, son clarísimos, ¿no? Inteligencia narrativa, el nivel ético. Sin empatía no hay, es el primer acceso a cualquier otra virtud ética. Y la parte de la construcción de la democracia, de una sociedad verdaderamente dialogante. Me fascina y lo agradezco. Debo decir que yo tengo una debilidad por el trabajo de nuestras intérpretes, que se llaman Nadali Cruz y Erika Ordóñez. Es tan maravilloso lo que hacen. Yo hace muchos años aprendí de Alicia, de Paco, de otros grandes comunicadores de otras generaciones, que si bien a los comunicadores, que ahora, curioso, nos juntamos muchos del gremio, nos educaban de alguna manera pensando en que íbamos a ser los grandes emisores. En realidad, cuando logramos hacer lo que esta bella vocación nos sugiere, somos traductores e intérpretes. Siempre, jamás. Pero es maravilloso, de veras, cómo lo hacen Nadal y Erika. Muchísimas gracias por estar acá generando esa magia. Muchas gracias. Y bueno, para mí es honrosísimo y especialmente gozoso darle la palabra, presentar frente a ustedes a nuestro tercer conversador, que es Jorge Font. De él, ¿qué les puedo decir? Él escribió un libro que algunos conocen y que
es una manera simplemente de volcar su corazón y ponerlo a nuestro servicio, y se llama ensanchar la vida. Porque un mundo que se ha obstinado en alargarle minutitos a veces a la vida, con poco éxito en realidad, ¿no? No se ha dado cuenta de que la vida a veces, sí es cierto, se puede alargar un poco, pero siempre se puede ensanchar mucho. Es decir, no es muy larga, pero cabemos todos. Y hay vidas que ennoblecen, enriquecen las de otros. Y una de ellas, estoy seguro de lo que estoy diciendo, es la de Jorge Font. Estoy tan seguro porque ha ennoblecido y ha ensanchado por muchos años mi propia vida, que a veces en sus decires y en sus comprenderes del mundo se encuentran de manera no siempre consciente la filosofía, así lo digo, de un hermano por adopción que yo tengo que se llama Jorge Font. Jorge ha tenido una carrera brillante como comunicador, como enlazador de humanos, y también como deportista con discapacidad en esquí acuático. Ha sido 9 veces campeón del mundo, 5 veces récord mundial en la modalidad de figura, 7 veces campeón del mundo en la modalidad de slalom. Tengo que decir que él no, me atrevo a decir que no es para nada sino su máxima credencial ni medalla. Antes le gusta definirse como esposo de Tere, como papá de Pablo, mi querido ahijado, que por cierto ya ha estado rankeado como primero del mundo en esquí acuático, un legado, una tradición en su familia que se inicia y que cumple 3 generaciones. Es director de Filosofía Institucional de la Fundación Teletón, responsable del sentido y proyección humana de el NICE. Ya me platicarás más de eso, nos platicarás si viene el caso, Jorge, y consejero del Tecnológico de Monterrey en el campus Cuernavaca, licenciado en Administración de Empresas, maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, y un referente que pues creo que me apostaría a decir que muchos de los que estamos acá, que somos benditamente muchos el día de hoy, queremos, conocemos y agradecemos. Y siempre una palabra simple y sabia, simple y profunda para enriquecer nuestro día. Querido Fonchi, bienvenido a estarás igual que yo, fascinado con Alicia y Guadalupe, y bueno, ahora sumando tu palabra al conversatorio. Gracias, Font. Hombre, muchas gracias, Eduardo, y pues ya habrán escuchado, como dice Alicia, pues que el Garza pues es mi mero cuatísimo. Entonces, pues nada, es un gozo ya, cuando me enteré que iba a ser el director de tránsito de hoy, dije, bueno, pues por lo menos para echar el cotorreo está de lujo. Alicia, Guadalupe, yo coincido contigo, yo no te había conocido, Guadalupe, pero también me sumo al club de fans de Alicia, y también, también te diría que pues está padre, ¿no? O sea, Alicia, la quiero mucho, la conozco desde hace tiempo. Al Garza, pues ya declaré que es mi mero cuate. Y Guadalupe, pues me encantaría poder decir que también te sumas a este asunto de mis amigos y de esas amigas que... Lo único que sí te diría, a diferencia del Garza, que ya ves que es director de tránsito y es muy cuidadoso y tal, yo lo único que te diría, Guadalupe, luego hay que hablar con tu psiquiatra, porque lo único que ha pasado... No sé si te salvaste de la locura o simplemente se convirtió en otra cosa. Porque creo que de eso va la lectura. La lectura va de darnos cuenta que no todas las locuras se deben de curar. Porque hay locuras como la tuya y como todas las cosas que dijiste que se están haciendo en APAC, que verdaderamente yo me cansé nada más de escuchar, me cansé en el sentido físico de decir, Dios de mi vida, ¿a qué horas hacen tantas cosas? Ese tipo de locuras
son las que no se deben de curar. Y son esas locuras que a ti más bien yo creo que sí te pasó lo que al Quijote. Pero vaya, es ese asunto de afortunadamente hay personas que dejan que los libros los toquen y que así la vida se vuelve mejor. Yo me acuerdo algún día que escuché una conferencia de Guillermo Arriaga, que era maestro, ¿no? Y que decía que alguien se le había acercado, oye, si no leo a Cervantes no pasa nada, si no leo a Shakespeare no pasa nada. Y decía, no pasa nada. Lo que te garantizo es que si los lees, sí te va a pasar. Y la vida es para que nos pasen cosas. Y entonces yo creo que de eso va la lectura, y yo me atrevo a decir la inclusión. Porque yo creo que una de las cosas que yo he aprendido, y eso lo tengo que decir, muchas de las cosas que voy a decir hoy, las he aprendido de Alicia. Una de ellas es que la inclusión es un proceso de adentro hacia afuera. Y en ese sentido, la inclusión, por ejemplo, hablaré un poco de la discapacidad, ¿no? La discapacidad se entiende como esta serie como de limitaciones que realmente, donde se vuelve una bronca, donde se vuelve verdaderamente una discapacidad, es con las barreras. Y entonces, la verdadera inclusión empieza de adentro hacia afuera, porque yo creo que empieza cuando reconocemos que las primeras barreras para la inclusión son nuestros prejuicios, nuestras preconcepciones y nuestra incapacidad de encontrarnos con otro. Y yo creo que por ahí es donde yo veo el primer punto de contacto. La verdadera inclusión empieza de este proceso de adentro hacia afuera, con esta parte de introspección, con esta parte de reflexión, con esta parte de mirarnos en el espejo de quien mira distinto, de quien tiene una mirada a aspectos distintos de la vida. Segundo aspecto, yo creo que no queda todo, y eso también lo he aprendido con Alicia, y tú, Guadalupe, eres un testimonio, pero impecable de lo que voy a decir. No solo el asunto es reflexionar, sino acercarnos a quien piensa y es distinto. Es decir, la lectura mueve a la acción. Y vaya que sí nos narraste acciones de las que se hacen en APAC, en términos de la promoción de la lectura, y también lo que vi antes lo que estábamos viendo en las pantallas de lo que hace IBI en términos de acción. Es decir, reflexión, acercarme a quien piensa diferente. El tercer elemento creo que también lo dijiste tú, Guadalupe, y también quiero plantearlo de otra manera de lo que he aprendido de Alicia, que es construir comunidad. La inclusión empieza en círculos concéntricos, y a mí me encanta la imagen de la lectura, no como un ejercicio, digamos, totalmente individual, sino la lectura como constructora de comunidad. Y en ese sentido, una de las cosas que yo he aprendido de Alicia es cómo la inclusión empieza cuando te acepta quién es más importante que te acepte, que son normalmente papá, mamá o quien funja como tal. Y cuántas de esas cosas no se dan en esta imagen tan concreta de leer un cuento juntos, donde yo diría muchas de las cosas que hacemos en el mundo son un engaño. A veces uno dice que va a leer para aprender más, y yo con Alicia diría, no nada más para aprender más, vamos a leer juntos para hacernos más cercanos. Yo tenía un maestro, me acuerdo, Iñaki, que lo quiero mucho, que decía, mira, Jorge, las materias académicas son un pretexto. El texto es el corazón de los alumnos. Y ahí es donde se escribe lo importante. Construir comunidad, reflexionar, acercarnos, construir comunidad, promover la verdadera inclusión, que significa construir espacios donde quepamos todos. Y eso se genera de manera muy concreta en estas narrativas de las que hablaba Alicia, y por supuesto también, yo creo, incluso
pensando quién queda fuera. Yo me imagino, cuando vi el título de lectura e inclusión, lo primero que me venía a la mente, por una total ignorancia, y cuando uno se declara ignorante, la ventaja es que uno dice, tengo que aprender de esto. Y yo decía, a ver, ¿cuántas personas con una discapacidad visual tienen acceso a la lectura en nuestro país? ¿Qué se requiere para eso? Yo no soy experto, tal vez quien nos ayuda hoy en la lengua de señas, pero según entiendo, la lengua de señas muchas veces es el primer lenguaje de alguien. Y de hecho volver a escribir, leer, pues, acaba siendo aprender otro idioma. Entonces, es como todas estas barreras para hacer algo tan sencillo, que puede ser tomar un libro y empezar a leer, pues es un desafío y también vale la pena ver ahí estos procesos, ¿no? Esa es la verdadera inclusión, donde siempre, yo creo que la idea que quiero transmitir es siempre estar pensando quién está quedando fuera de mi marco mental. Y el último de los 5 acciones es, era reflexionar, acercarme, construir comunidad, promover la inclusión y lo que dijiste, Guadalupe, hacer una epidemia de inclusión, hacer una epidemia de lectura, y creo que de eso va estas conversaciones. ¿Cómo le hacemos para hacer algo que ustedes 3, y lo digo así, Eduardo, Alicia, Guadalupe, ustedes hacen extraordinariamente bien, que es contagiar entusiasmo, amor, yo diría, no solo por la lectura, sino por la vida que se ensancha a través de la lectura. Y entonces, pues Garza, por ahí quería empezar yo el día de hoy, y qué bueno que me tocó hablar al final. Me estaba poniendo muy nervioso cuando estaban diciendo tantas cosas, porque yo decía, Dios de mi vida, ¿qué voy a decir? Jorge, mentiroso. Muy bien. Pero ya se vio que la verdadera fan soy yo. Oye, decía el bueno de Vargas Llosa sobre la verdad de las mentiras, y me encantó que rescataras, Alicia, la lectura de ficción, ¿no? Es decir, aquellas cosas que no aspiran a la verdad fáctica, pero sí a revelar dinamismos y posibilidades, a develar algo del misterio del ser persona, y que nos hablan poderosamente a través de mentiras de las grandes verdades, ¿no? Y no puedo, Font, porque ha sido otro de los textos y autores que hemos benditamente compartido y que tú comprendes mucho mejor que yo, pero no puedo olvidar al escucharte a López Quintás, ¿no? Y su machacona pregunta, ¿cómo puedo hacer de alguien que es distante, distinto, externo y extraño a mí, convertirlo en alguien entrañable? Y él es muy, muy, muy claro cuando habla de una de sus grandes intuiciones. Dice Isaiah Berlin que hay autores zorro, autores erizo, ¿no? El zorro sabe muchas cosas, el erizo una y muy honda. Yo creo que López Quintás es erizo, es decir, sus intuiciones son pocas, pero verdaderamente valiosas, y una de ellas es eso que llama lo lúdico ambital. Si alguien no entiende lo que es lo lúdico y ambital, vaya a IBI y párese allí, y ya lo entendió. Es eso, de eso iba la cosa. Allí se generan los encuentros. Allí quien era externo, extraño, distinto y distante a mí se convierte en imperdible, en indispensable para comprenderme a mí misma, a mí mismo. Me parece súper importante. Caray, les voy a decir una indiscreción, porque en IBI la verdad es que facilitaron mi trabajo de una manera muy especial, generando, proponiéndome algunas posibles preguntas. Y neta, yo las iba viendo y dije, caray, esto está contestado, y esto está contestado. Y de una manera más bella. Algunas preguntas hasta están replanteadas de una manera
más onda, más inteligente. Pero me parecería que una linda forma de continuar nuestro conversatorio sería pedirles, ahora sí, de una manera breve, en la medida de lo posible, porque no queremos ser víctimas de la prisa como toda esta cultura, pero sí breve, una reacción a lo que se ha escuchado. Yo les voy a decir a todos que hay en el formato de Zoom una, ¿cómo se llama? Un espacio que se llama preguntas y respuestas, y que allí, que ya se llenó, ¿no? Que ya se llenó de fans de Alicia desde Ecuador, cosas muy impresionantes. Bueno, allí les voy a pedir que nos manden todas sus preguntas, porque le vamos a dar un espacio a las mismas en unos minutos. Pero me gustaría así de 3, 4 minutos simples de reacción a lo que han dicho los otros dos miembros de la mesa, porque hay cosas por lo demás inquietantes e inspiradoras que seguramente generarán una respuesta por parte de los otros dos miembros del conversatorio. Qué padre formato, me encanta. Entonces pediría una reacción. Ahora, si les parece, voy en un orden distinto y te pediría una reacción primero a ti, querida Alicia, la que venga de lo que hayan compartido Guadalupe y Jorge. Pues mira, me encantó de Guadalupe el enorme entusiasmo que veo en su relación con los niños de APAC, con las mamás de APAC, con el trabajo en APAC, en hacer de la lectura algo gozoso. Me parece extraordinario y lo transmites de una manera muy bonita, me encanta eso. Me preocupa una cosa, el uso de lo terapéutico. Yo tengo una hija con parálisis cerebral y durante mucho tiempo pasamos por una etapa en la que todo era terapéutico, en que su vida estaba terapeutizada. Entonces, yo creo que la lectura sana, pero no es terapéutica. Entonces, porque si no, hasta el juego es terapéutico, hasta la risaterapia. No, por favor, ya no terapeuticen su vida. Quitemos la palabra terapia. Es un gozo y hay que compartirlo. Nada más. Bueno, esa era una observación que quería hacerte. Y Jorge, me pareció deliciosa tu cita y tus observaciones sobre Arriaga, sobre lo que dijo Arriaga, porque me parece muy importante ese elemento, ¿no? en la relación con la lectura. En realidad no pasa nada si no lo lees, pero ¿qué tal que lo leas? ¿Qué tal que te lances a la aventura? Y eso me parece que esa es la invitación que hay que hacer. No, Norma Romero siempre decía que la pasión por la lectura es un virus y se contagia. Y solo se contagia si tú lo tienes. Y entonces, pues es un placer que tenemos que compartir así. Entonces me encantó esta invitación que haces a leer para ver qué pasa. Porque en realidad también se escribe para ver qué sucede si me atrevo a escribir, ¿no? Uno siempre, yo pensaba que solo yo escribía para ver qué pasaba si me atrevía, pero después leí que Yourcenar también, entonces eso me encantó. Entonces sí, es una cuestión de atreverse, como a todas las cosas importantes en la vida. Entonces me encantó esa cita, Jorge. La disfruté mucho, por todo lo que tiene de fondo. Qué maravilla. Fonchi. Yo diría, creo que hay una cosa que para que veas, mi querida Guadalupe, que no eres la única fan. Creo que Alicia y yo, lo digo en plural porque ya lo dijo ella, el tema de la pasión es un tema bien importante y la pasión se contagia también. Y lo que
Y creo que de lo que va el asunto de IBI es de contagiar pasión. Pasión por aprender, por compartir, por buscar, por dejarse tocar por otras realidades. Y yo creo que, fíjate, una de las cosas que yo creo es que uno de los elementos de la inclusión es el corazón. Me refiero a que la discapacidad, por ejemplo, o la migración o la pobreza, cualquier digamos, condición de una persona puede ser un portal para el autoconocimiento y para la confrontación de nuestras ideas y nuestras creencias. Y en eso, yo creo que una de las cosas que tú contagias, Guadalupe, es recordarnos que la inclusión pasa por dejarse tocar por la realidad de las otras personas. A mí me encanta la manera súper concreta que narraste de cómo miras a unas mamás o papás que pueden estar en esto y cómo lo hablas con un enorme cariño. Y creo que es la mejor manera de promover el gusto por la lectura y por descubrir mundos, el hacerlo leyendo no solo libros, porque la lectura también pasa por leer realidades y leer personas. Y a mí me encanta tu lectura de la manera en que tienes de leer a las personas. Y Alicia, una de las cosas que tomé muchas notas acá y que me encantó es la cultura de la democracia, del desarrollo de las mentes críticas y de cómo yo me imaginaba, me acuerdo perfecto cuando hablabas, Alicia, de quién queda excluido. Me vino a la mente inmediatamente la imagen del Museo de Memoria y Tolerancia, que me parece espectacular, donde en esta primera parte, cuando se va, digamos, cosificando a las personas, porque a una cámara de gas no puedes meter a una persona, lo tienes que hacer cosa para hacer esto, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que me acuerdo es una de las imágenes que hay ahí, como en muchísimos otros momentos de la historia, es cuando se queman los libros. Y quemar los libros es un intento de quemar la capacidad crítica de las personas. Y yo creo que no hay nada más desafiante en el mundo que atreverse a conversar con personas que piensan diferente a ti e incluso cultivar la posibilidad de que eso se fundamente. Y yo creo que esa es la parte como súper, yo lo voy a decir así, valiente de promover que las personas piensen por sí mismas, y ese es el desafío, uno de los desafíos más grandes de la verdadera inclusión. Wow, qué conexión esta tan inesperada, qué conexión tan maravillosa con la cultura democrática. Decía por ahí alguien que los libros son como los paracaídas. En tiempos de paz, algunos osados aventureros se les da por aventarse en paracaídas, ¿no? En tiempos de guerra es la diferencia, o puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Se vuelve muy claro que son necesarios. Y vivimos tiempos difíciles, y aún en esos tiempos difíciles hay pequeñas luces, ¿no? A mí, perdón que esto no lo debo de decir, pero el discurso de Germán Martínez y el de Emilio Álvarez y Casa me parecieron maravillosos en el Senado. No debía de decirlo, pero lo digo porque hasta ahí, en ese lugar en donde dolorosamente se presencian tantos insultos y situaciones terribles, hay un derecho de réplica, me estaba explicando Emilio, cuando ha sido aludido, ¿no? Entonces, hasta allí, pues, cuando has sido aludido, tienes creo que 2-3 minutos. Es una regla
ahí simpática parlamentaria, ¿no? Entonces, bueno, Guadalupe ha sido aludida profusamente. Entonces merece que le demos la palabra. Ya veo, perdón, Guadalupe, que se van acumulando preguntas. Se me hace maravilloso. Por ahí de las 8 pasaditas. Hoy no importa, yo creo que vamos a tener una mínima flexibilidad, no más de 15 minutos, pero eso está extraordinario. Y espero no abusar del tiempo de nadie, pero es que no podemos cortar esto así tan fácil. Guadalupe ha sido aludida. Dime, Alicia. Sí. Nada más en referencia a los paracaídas, que me parece una gran metáfora, hay que recordar que solo funcionan si se abren, ¿eh? Como el cerebro. Los libros se tienen que... Como los libros, como la mente. Guadalupe, gracias. Muchas gracias, Eduardo. De verdad que ya me siento en este momento en un conversatorio de amigos, junto con todos los 167 personas que nos están acompañando solo en esta sesión, más los que están seguramente y verán este conversatorio. Entonces, solamente, querida Alicia, entiendo el tema de la terapia. Lo usé como una licencia para decir que es sanadora desde ese punto de vista, pero no me refiero como desde el modelo médico, ¿no? Que forzosamente tenemos que rehabilitar a través de la lectura, jamás. Creo que es uno de los placeres más bellos que tenemos como seres humanos. Y justo aquí me permito hacer la aclaración de que en APAC hemos visto desde 1970 y te consta, Alicia, la discapacidad como parte de la diversidad humana, como parte de la condición. Y no solo la discapacidad, sino también muchas otras condiciones de vida, ¿no? Desde las preferencias, toda la comunidad de LGBT y más, ¿no? Como parte de la condición de vida que nos hace justamente tan plurales y diversos que debemos caer no solo en APAC o en IBI, sino en todo México, en todo el mundo, ¿no? Y aquí lo enlazo con lo que me pareció extraordinario de tu comentario, querida Alicia, de la cultura democrática, que ya lo ha comentado Jorge, pero que quisiera seguir abonando a esto más en el contexto en el que nos encontramos, porque solo a través de concebir al otro, ¿no? Y hablaban de la otredad, ¿no? Al otro como parte esencial de la construcción de esta comunidad, podremos construir realmente una cultura democrática en donde no solo quepamos todos, sino que participemos activamente todos, nos escuchemos y nos enriquezcamos del otro, ¿no? Entonces creo que lo acaban de decir y Jorge también lo ejemplificó de una manera extraordinaria cuando dice no hay comunidad sin inclusión. Por supuesto, no hay comunidad sin inclusión, no hay familia, ¿no? Y algo que me encantó fue cómo llevamos esto al término de las familias, ¿no? Cuando desde el núcleo, desde el seno de la familia no hay una aceptación de las condiciones de los otros, que pueden ser tan múltiples como los colores, ¿no? Los gustos que todos tenemos. Entonces, cuando percibimos solo un mundo heterogéneo y no estamos viendo que la diferencia es realmente lo que nos enriquece, sea cualquier diferencia de cualquier índole lingüística, étnica, ¿no? De condición médica, condición socioeconómica, todas estas diferencias, tanto que vienen de las condiciones de vida, como las que tenemos de apropiaciones culturales ya, ¿no? De temas sociales. Si nosotros concebimos que estas diferencias no son en un mundo donde permitan a esa persona con ese diferencial participar activamente, es cuando empezamos a colocar las barreras sociales actitudinales que todos sabemos que terminan segregando a ese otro, ¿no? Y cómo a través de la lectura vamos abriendo esos espacios, vamos quitando esas barreras
yo diría que aquí la lectura es el mejor escudo que tenemos para combatir todas estas barreras de exclusión que hemos creado como sociedades heteronormadas, ¿no? O sea, en donde no solo tiene que ver el que nos pase en la vida cosas buenas, ¿no? Sino que también construyamos cosas buenas. Y creo que a través de la lectura, a través de la escritura, vamos abriendo esos caminos para tener narraciones distintas, narraciones contemporáneas en donde la inclusión sea el parteaguas que nos una a todos, ¿no? Gracias, Eduardo. Yo creo que es fascinante. Bueno, a ver, gracias. Yo quiero hacer notar algo que, por un lado, es una especie de confesión personal de una parte de mí y de mi formación que no me encanta, pero que resalto para contrastar la apuesta y la maravilla de lo que es IBI. ¿Por qué? Porque cuando yo decía que se promueva la lectura, yo decía, ¿la lectura de qué? ¿No? Como que mi mente iba siempre orientada a los contenidos, incluso con un sesgo y un sello odioso, lo tengo que decir, pero es parte de mi formación, así como de censor, así como de, no sé, de superioridad, nefasto, pues, ¿no? Entiendo, y quien sabe de literatura tiene no solo el derecho, sino la obligación de distinguir a los realmente grandes, a las realmente grandes. Eso, por supuesto. Pero la maravilla de la confianza que ustedes depositan en cada uno de los, en cuyas manos depositan un libro, es una apuesta por la sabiduría propia del discurso, la sabiduría propia de la narrativa, la sabiduría propia de la racionalidad humana, que si se ejerce en un entorno, caray, de libertad, en un ámbito lúdico, encontrará, por supuesto, sus propias respuestas. Y entonces, como nos hizo volar a todos Irene Vallejo en los meses de la pandemia, nos damos cuenta de la nobleza que hay detrás de cada biblioteca, de cada libro, de cada librero, de cada escritor, de cada impresor, de cada lector, de todo lo que constituye ese mundo maravilloso que quiso retratar Irene Vallejo y terminó haciendo la historia de la humanidad, terminó haciendo la historia del humanismo y de la nobleza humana, queriendo hacer la historia simplemente de los papiros, de los libros. Maravilloso. Son las 8. Yo qué, o sea, es más, 8:05, ¿no? Y habíamos quedado, y somos gente de palabra, vaya, nunca mejor dicho, dar paso, por supuesto, a las preguntas. Y a mí se me ocurre algo que, porque las he estado leyendo y son buenasas, y además está Gaby, que las ha ido como visualizando y clasificando en el momento en que yo no podría o podía hacerlo. Sí quiero que las leas tú, querida Gaby, pero te sugiero algo, inspirado en Harry Potter, ya ni modo. Porque en Harry Potter parece que la varita escoge al mago y no el mago a la varita, ¿no? Y así son muchas cosas en la vida. Creemos que las elegimos, pero antes ya, por supuesto, nos escogieron. Entonces, ¿por qué no, Gaby? Nos das una visión general de las preguntas y en lugar de direccionarlas a Guadalupe, Alicia, Jorge, que sean las preguntas las que elijan a su contestador, ¿no? Y que cada uno con una o un elemento de una que lo interpele, nos dé su última participación. Está horrible la palabra última, pero así es esto, ni modo. Y que con eso nos vayamos en un ejercicio que está resultando, para mí al menos, verdaderamente fascinante y que se abre a un tercer círculo que es el de
la 166. Ya perdimos una, Guadalupe. Hay que terminar pronto porque esto va a acabar, va a acabar mal. 166 personas. Bueno, ¿por qué no nos dices tu visión de las preguntas, Gaby? Cada quien, insisto, perdón que insista en la regla, que nos dé un comentario más que dé respuesta a aquella pregunta o aspecto de una pregunta que haya resonado en tu corazón, que te interpele. Y con eso damos paso a nuestra última fase de este conversatorio. ¿Les parece bien? Gracias. Y bueno, Gaby Estrada, qué gusto que estés acá. Al contrario, es un placer estar en esta mesa, que la verdad definitivamente no queremos que acabe. Estamos con el corazón desbordado con esta plática tan maravillosa, y también los participantes están así, y como tú dices, Eduardo, pues vamos a hacer que las preguntas elijan las respuestas, ¿no? Definitivamente, Alicia, lo primero que quiero comentar es que tu club de fans ha crecido y crece, y hay muchos comentarios para ti. Es más, desde Ecuador nos están oyendo, y te están oyendo especialmente para ti. Y bueno, pues voy a elegir una de las preguntas. Javier Ortiz Flores pregunta: ¿qué sucede cuando el adulto tutor no está a la altura de la inteligencia narrativa del niño? Es decir, cuando su concepto del mundo, prejuicios, no permite el libre desarrollo del pensamiento narrativo. ¿A quién le gustaría contestar? Ay. ¿Por qué no? ¿Por qué no lanzas más preguntas, Gaby? Ok. Y así, está fuerte. todo, así como para que los dejes a las varitas escoger a su mago, ¿vale? Buenísimo. Pero yo diría que si el niño tiene inteligencia narrativa, va a dejar a ese maestro con la palabra en la boca y se va a ir a buscar otro que sí tenga respuestas para él. Y yo diría que es una oportunidad para matar dos pájaros de un tiro. O sea, para cuando el tutor no está a la altura narrativa, pero bueno, lo entrecomillo en ese sentido, creo que la lectura y los círculos y todas estas estrategias que nos ha enseñado IBI, pero que se han implementado en muchos otros ámbitos, creo que dan la oportunidad de generar un círculo virtuoso a través de la lectura y de aprender, reaprender, construir o deconstruir, por eso uso las palabras, alrededor de nuevas narrativas en donde podamos abrir horizontes distintos, ¿no? Más que ser los jueces de si alguien está o no a la altura narrativa. Gracias, Alicia. Gracias, Guadalupe. Y como bien lo solicitó Eduardo, voy a decir varias preguntas y comentarios y para que ustedes puedan contestar. Jesús Eduardo Palomino pregunta: ¿qué es lo que más mueve a leer en términos de inclusión? Un comentario que hay por aquí dice Claudia Cervantes: si todos entendiéramos que el mundo es heterogéneo, multicultural, dejaríamos de hablar de inclusión, no habría necesidad de ello. Al hablar de inclusión, creo, hacemos referencia a que alguien incluye a otro y por qué no viceversa. ¿Quién debe incluir a quién? Todos tenemos misma valía. Ojalá un día logremos que el término desaparezca. Ojalá que sí, pero en este momento en México es necesario hablar de inclusión porque es evidente que hay exclusión. Y lo que sí quisiera señalar es que la inclusión no es algo que hacemos para las personas con discapacidad, es algo que se hace para tener una sociedad donde todos podamos ser lo que cada quien es. Yo agregaría, perdóname, Alicia, sí, que la inclusión nos incluye a todos. O sea, no es para un grupo específico, podemos hablar de discapacidad o de cualquier otro grupo.
yo diría justo la inclusión y la palabra y todo el concepto subyace justamente porque no solo en México, sino en el mundo entero hay grupos que están siendo excluidos todos los días y que diariamente enfrentan barreras para poder ser partícipes y sujetos de derechos y de participación activa en cuestiones que deberían ser para todos con igualdad de oportunidades. A mí me encantó la idea de que la inclusión vaya desapareciendo. O sea, me parece como me gustó el planteamiento en el sentido de preguntar quién excluye. Y a mí, desde mi humildísimo punto de vista, me parece que la inclusión es como la amistad. Eso lo aprendí de mi cuatazo, el Garza. La inclusión es un proceso inacabado siempre. Porque yo entre más leo, más me doy cuenta de que hay muchas personas e ideas que siguen estando fuera de mi marco. Por eso leer es ensanchar. Y creo que la inclusión desde esa perspectiva es una actividad que a pesar, entiendo el sentido de intentar que fuera solo todo multicultural y heterogéneo, pero también creo que la inclusión visto como un proceso permanente de aprendizaje, a mí me entusiasma y me invita todos los días a agarrar un libro para darme cuenta que siempre falta. Y por otro lado, creo que también la inclusión, la lectura. Podemos leer muchas veces el mismo libro y cada vez que lo leemos es distinto. Yo me acuerdo, esto que voy a decir no es de un libro, es de una película, pero me acuerdo que algún día estaba yo en una mesa y estaban hablando de la película esta, de La forma del agua, y que un poco el planteamiento de los de la mesa era, ¿quién se va a enamorar de un monstruo, no? Que está bien loco este güey. Y yo les decía, oye, ¿y tú nunca te has puesto a pensar que más bien tú podrías ser el monstruo y agradecerle a la vida y a alguien más que se atreva a aceptar tus monstruosidades? Y yo creo que de eso va la lectura. De eso va la lectura como un ejercicio permanente para aprender perspectivas que siempre pueden iluminar un aspecto nuevo de la vida. Muchas gracias a los tres. Voy a continuar con los comentarios y las preguntas de los que nos están viendo y escuchando. Rosalinda Sáenz dice, Jorge, querido, me llevaste el recuerdo de la primera vez que leí para niños ciegos. Me puse muy nerviosa. Los niños me percibieron, uno se acercó, me abrazó y me dijo, solo sigue leyendo con tu corazón. Y a este comentario sumo una pregunta de Liliana Rodríguez que dice, para poder apoyar a bebés y niños invidentes y fomentar la lectura con ellos, ¿por dónde podría empezar? Por contarles muchos cuentos. Ellos necesitan que les cuentes el mundo, que se lo acerques. Entonces tiene que empezar por lo más cercano, por contarle muchos cuentos, por contarle la vida cotidiana. Los niños necesitan que les acerquemos el mundo, y los niños con discapacidad quizá más que otros niños porque tienen más dificultades de acceso a ciertas experiencias. Entonces, las mamás de niños con discapacidad nos tenemos que convertir en cuentacuentos de tiempo completo, porque tenemos que contarles el mundo, todo lo que pasa y todas las relaciones. Entonces, sí, nos volvemos muy buenas cuentacuentos. Jorge, me meto, ya que nadie respeta las reglas, ahora yo tampoco, y a ver de a cómo nos toca, pero yo de ti aprendí la historia de Germán Dehesa, que todos recordamos y disfrutamos de mil maneras, y de por qué él se convirtió en un narrador de historias. ¿Por qué no la regalas como para ejemplificar esta genialidad que acaba de decir Alicia? Bueno, hasta donde yo escuché a Germán, él lo que narraba es que su hermano, Ángel,
Por eso todo lo que hacía Germán se llamaba Ángel, la Gaceta del Ángel. El Ángel tenía, tengo entendido, parálisis cerebral y de hecho no podía hablar. Entonces Germán, cuando era más chico, él decía, yo cuando me quedaba acompañando a mi hermano, le contaba cuentos, esta parte que decía, y decía, era muy divertido cómo lo narraba, porque decía, y era un público muy exigente, porque no hablaba, solo te apretaba la mano si le gustaba y si no, la soltaba. Y el Germán decía, y se me fueron acabando los cuentos, que es un poco esta parte, que ahorita voy a conectar con la primera pregunta, ¿no? Se me fueron acabando los cuentos. Y entonces me tuve que poner a aprender, me tuve que poner a leer. Y me tuve que poner a aprender a actuar. Y me convertí en Germán Dehesa, gracias a Ángel Dehesa. Y yo creo que de eso va este asunto, que yo no comenté nada de la primera pregunta porque me había dejado pensando. Y la primera pregunta tenía que ver con cuando la narrativa de un niño es superior a los adultos. Yo voy a decir una cosa desde mi humildísima opinión. Muchas veces, la imaginación de los niños es muy superior a nuestra aburrida manera ya de ver el mundo y la vida, y no se nos ocurren tantas cosas. Entonces yo diría, muchas veces eso pasa. Y lo que creo que vale la pena es descubrir el asombro y asombrarnos y acercarnos, yo diría, a esta imaginación de los niños y a conversar con ellos como lo hace Ivy, como un espacio sagrado. Sagrado en el sentido de algo que implica cuidado, ternura, asombro y una enorme dimensión espiritual que se vive ahí. Qué genial. Padrísimo. Nos quedan algunas a desahogar, ¿no, mi Gaby? Sí, la verdad es que nos van a quedar muchas en el tintero, pero vamos a aprovechar estos minutitos. Sandra Cervantes dice, me encanta saber que podemos ayudar a más personas a través de la inclusión. Felicidades a todos ustedes. También de Sandra Cervantes dice, en una frase digan lo que representa la inclusión y la lectura para el mundo. Pero quieres leer más y luego, a ver, ya. Ay, perdón. Pasó lo que Yo no quería. no sé La próxima para el vez, mundo. Gaby no me pela. No, definitivamente. Perdón. Le valí. Pero... No, y Guadalupe más. Y venga, porque de eso iba la cosa, Mira, de ser justo, transgresores, venga. Lo que no sé para el mundo, yo voy a decir para mi mundo. La lectura y la inclusión y el tema que me apasiona, además de estar con estos señorones y conversar sobre esto que nos une a todos, yo les quiero compartir. Mi papá murió en la pandemia por una mala combinación de COVID y de leucemia. Todos los días, yo a mi papá lo recuerdo con un libro siempre bajo el brazo. Y mi papá después perdió el oído. Mi papá tenía discapacidad auditiva. Y él creó su mundo y el mundo de todos alrededor a través de los libros. Hoy, si les preguntas a mis sobrinos, a sus hermanos y demás, el recuerdo que tienen de él es siempre estar con un libro. Entonces, cuando hablamos de lectura e inclusión, y mi papá leía a todos, desde biografías hasta los libros de filosofía más complejos, eso los leía mi papá. Pero también leía cualquier cosa que se tomaba en sus manos. Mi papá construyó un mundo en el que los libros estaban alrededor de su vida. Para mí, la lectura y la inclusión tocan todo el tiempo mi alma porque fueron mi mundo. Y creo que eso ha sido lo que nos ha identificado en este conversatorio, que es la lectura, la inclusión, es lo que nos une a todos estos 160, ya vamos, A ver, ya ves. 160, y a todos los que estamos aquí, que la lectura y la inclusión se vuelven nuestro mundo, y ese mundo hay que salir a compartirlo todos los días y a ejercitarlo
todos los días, pero no desde un banco de intelectualidad o de jueces de las narrativas, sino desde un mundo en donde todos nos conectamos y podemos identificarnos en el otro a través de la lectura y la inclusión. Propongo algo, pedirle ahora a Jorge y Alicia en ese orden una cosita más, que es tu comentario de post conversatorio, ¿no? O sea, seguramente terminaremos en un ratillo, cerrarás tu máquina y el buen Font irá con Tere y con mi ahijado y le dirán, ¿cómo te fue? ¿No? Y dirá algo así, espontáneo y tal, ¿no? Y Alicia hará lo mismo con Ana y con Paco, seguramente, ¿no? Y le preguntarán, ¿qué tal estuvo? Y sale algo así muy rápido, ¿no? El top of mind que llaman los japoneses que hablan inglés, por supuesto. Y creo que con ese par de comentarios, ¿no? En ese orden, Jorge, Alicia, nos lo ha regalado ya generosísimamente Guadalupe, compartiéndose y compartiendo su historia familiar. Y que créeme que me queda en el corazón, querida Guadalupe, y te agradezco esta confianza. No sé, hoy se armó aquí algo tan maravilloso en las preguntas, en las interacciones, en las maravillosas intervenciones de ustedes tres, que merece ese comentario así, espontáneo, final, del excorde, diríamos, para ir cerrando. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que, fíjate, antes del conversatorio, platicaba con Tere también, un poco de qué iba a pasar, ¿no? O sea, este asunto que tiene, como le decía Guadalupe al principio con mucho cariño, una cierta dosis de locura. Y Tere lo que me decía es, mira, yo creo que es importante compartir lo que a uno le hace sentido para intentar, aunque sea de manera microscópica, sumarle a construir un mundo que esté a la altura. En este caso, en nuestra casa, nosotros queremos construir un mundo que esté a la altura de la dignidad de Pablo y de millones de Pablos y Paulas en el mundo. Y yo lo que creo es que yo lo que me llevo de esta conversación es la posibilidad de cenar al rato con Pablo, con la esperanza de que en este mundo hay Eduardos, Guadalupes, Alicias, que están construyendo un mundo a la altura de Pablo. Todos los Pablos y Paulas y todos los niños y niñas. Y yo eso es lo que me llevo, Eduardo, como esta enorme ilusión de saber que hay personas que con la revolución silenciosa de la lectura están construyendo geografías interiores más interesantes, y que yo creo que de eso va la vida, de tener no solo, yo pienso, no solo transformar el mundo exterior, sino sobre todo tener estos mundos interiores en el que a mí me apasiona la lectura de las personas. Me encantó, Guadalupe, y me atesoro muchísimo la historia de tu papá. Y creo que de eso va el leer, el aprender, que a veces nos quedamos con la portada de la primera impresión de alguien, y que realmente la lectura nos invita a escuchar y a intentar meternos en el mundo interior. Y yo lo único que deseo en ese sentido es, ojalá y yo pueda tener una geografía interior donde las demás personas les interese entrar a ver. Y esto lo dice alguien que estudió administración y que comprueba que la filosofía no es privilegio de los que la estudiaron,
sino una manera de transitar la existencia, ¿no? Gracias, querido Font. Gracias, queridísima Alicia. Tu micro. Bueno, a mí me gustó muchísimo la experiencia del conversatorio porque entre Eduardo, Gabriela, nuestra amiga que está haciendo interpretación en lengua de señas, y cada uno de nosotros logramos hacer algo muy incluyente. O sea, convertir esto en una experiencia de inclusión. En realidad, de eso se trata, de que la vida sea una conversación en la que todos tengan cabida, en la que todos sean escuchados, en el que cada quien pueda aportar desde su muy particular historia, desde su punto de vista, desde lo que ha vivido, y que eso se ha tomado en serio y que cada quien se lo lleve para hacer algo por eso en su propia historia, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho que el conversatorio resultara tan incluyente, porque resultó un ejemplo de inclusión. Eso se me hizo padre. Muchas gracias a todos. Rayas en lo angelical, querida Alicia, estoy seguro que no estoy exagerando en mi adjetivo. Bájale, Eduardo. Bueno, eres una maravilla. Y el que opine lo contrario, pues que se las vea conmigo y a ver de cómo nos toca. Así, en ese plan, así nos vamos a poner. Queridos, vamos a cerrar. Primero, no es casualidad y es fascinante que el nombre de la asociación civil, pues, en México de IBI, se llama precisamente Leer nos incluye a todos. Fascinante, ¿no? Ya me dieron la síntesis de esto. Segundo, lo decía con un querido amigo hace una semana y me sirvió. Estábamos desayunando, yo traía preocupaciones, las propias angustias de quien lee periódicos en ese país. Y él me dijo, mira, creo que lo que toca ahora es hacer del trabajo de topo. Es decir, continua, silenciosa, subterráneamente, trabajar por honrar la vida, trabajar por el dinamismo de las pequeñas cosas que se harán evidentes quizás en algún momento, pero quizás es tiempo de trabajar nosotros, la sociedad civil en México, hoy, así. Y hoy, como que algo pasó. Leer es eso, leer es ese trabajo silencioso, permanente, subterráneo, inocente, fascinante y enormemente fértil. De Jorge Font aprendí, y cierro citando, que aquello de incluir es humanizante, que nos han hecho creer en una mala lectura de Darwin que aquí de lo que va la cosa es la supervivencia del más fuerte, pero que lo que humaniza la cosa no es eso, sino la inclusión de el que por alguna razón haya quedado en algún margen, y que eso, como bien dijo Alicia, no se hace solo como el honrar o respetar un derecho del otro, sino fundamentalmente porque hace más rica la sociedad de todos, porque nos da la posibilidad de embellecer nuestra perspectiva del día de hoy, caray, con un punto de vista mejor, distinto, con un ángulo insospechado. De esto va la cosa, de esto fue este conversatorio. Me encanta, Alicia, que lo hayas adjetivado de incluyente, y al adjetivarlo tú de incluyente, nos hace sentir que logramos aquello por lo cual hoy IBI, esta entrañable comunidad, nos invitó a todos. Muchas gracias, muchas felicidades, fascinante. La amistad es una conversación permanentemente inacabada y hoy lo hemos demostrado. Gracias.